Queremos dejar de dar la oportunidad de alguna pregunta que realice tanto asistente como a través de YouTube. Por favor, sentaros. Y aquí está. Bien, siéntate, Edith, por favor. Vale. No comenté antes que Eri, aparte de todo lo que sabe de alga, es el investigador principal de este proyecto de inmunoalgue que se ha desarrollado y que ahora terminamos con esta jornada, damos finalización. Bien, pues entonces abrimos el tema de preguntas. ¿Hay alguna pregunta a nivel de YouTube? Y también aquí, pues si alguien quiere hacer una pregunta, también podemos hablar. Y si no, yo también tengo un par de ellas para... Juanma Moreno ha preguntado una duda en relación al cultivo de algas. Juanma Moreno tiene una duda en relación al proyecto y la selección de las algas. Comenta si se planteó hacer algún estudio genético para así asegurar no estar trabajando con Rugolopteris. Pues sí, la verdad es que Rugolopteris se puede distinguir de Dictyota bastante bien por el microscopio. Entonces eso no es el problema. El problema es que hay mucha biomasa y no vas a mirar un individuo o dos por el microscopio, pero no 1000. Entonces, pero yo creo que sí, al final, si conseguimos cultivar uno, eso sí vamos a comprobar, vamos a hacer un test genético, sí. ¿Hay alguna pregunta aquí en la sala? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿Tiene alguna duda? Pues si no, yo. Hago yo, sí, vale, pues va a subir. Oye, Javier, hablar con... nosotros hemos hecho en el proyecto Biopsy también ingredientes con spirulina, con proteína de spirulina, y funcionó de maravilla. Yo creo que quitamos 30% de harina de pescado, sustituyendo por esta proteína, y estaba muy bien. O sea, el crecimiento era igual al control. El único que lo hice en un instituto alemán, el precio de producir este extracto es que no entonces no sé si con las células, si rompes las células, eso va a un precio más interesante para una casa de pienso. Bueno, espirulina la metemos dentro de las microalgas, pero realmente es una cianobacteria. Entonces, la pared celular que tiene es más fácil de romper que la de, por ejemplo, una clorela, nanoclorosis, que tienen celulosa y tienen incluso glucano, y los peces omnívoros, carnívoros, tienen dificultad para procesar. Luego, el precio efectivamente de romper, porque en espirulina no sería necesario porque si se puede, está más disponible, entiendo yo. El precio de romper una microalga con una pared celular más recalcitrante implica el tener un equipo que es un homogenizador, que bueno, la inversión sería comprar uno de estos equipos a escala industrial, pero luego ya sería cuestión de esa inversión inicial, pero el funcionamiento es sencillo. Y luego la hidrólisis, es verdad que supone un sobrecoste, pero la hidrólisis se puede hacer en un fermentador grande, en un reactor grande, donde tú aplicas un porcentaje, las enzimas siempre se utilizan en un porcentaje bajo. Es verdad que tienes que calentar, pero a lo mejor pues calienta a una temperatura no muy alta, porque si, digamos, utilizas temperatura alta que aceleraría la reacción, podrías tener el efecto pernicioso de que algunos compuestos bioactivos, que son muy interesantes en las algas, te los puedas cargar o los puedas, digamos, degradar. Entonces, claro, sí supone un sobrecoste, pero yo creo que el sobrecoste para el beneficio que produce podría estar compensado. Es decir, a escala laboratorio, bueno, nosotros no miramos en precios, habría que ver a escala industrial, es decir, hasta qué punto, es decir, bueno, si la biomasa cuesta, imagínate, 10 euros, un kilo de biomasa, si son 10,5, son 12 euros, y esa biomasa no la vas a incluir a un alto nivel, pues te lo puedes permitir quizás, ¿no? Ahora, si es el doble de, quizás, pues no. Eso
habría que verlo, ¿no? Pero ya un poco más a escala más industrial, ¿no? Gracias. Mira, yo también tengo una duda en el tema porque se comenta muchas veces y nunca, siempre se desecha el tema del biodiesel, el tema de lo sustitutivo de lo que es el diésel actual. Y siempre se dice que económicamente no es viable, no es rentable. ¿Se tiene hecho cálculos de cuánto tendría que ser el precio del diésel, de lo que es el combustible, para que realmente fuera rentable el utilizarlo con ese fin? Entiendo que me pregunta por utilizar las microalgas como fuente de biodiesel. Bueno, lo primero que yo es un tema que no controlo porque yo me dedico a la nutrición y entonces lo que evalúo son los aspectos de las algas para utilizarlas como ingrediente más bien funcional, ¿no? Porque hemos dicho que aunque tengan proteína a un alto nivel podemos reemplazar, pero el precio que tienen las microalgas a día de hoy hace prohibitivo el que tú puedas plantearte cambiar la harina de pescado por la harina de algas porque no sería viable económicamente. Entonces, como son caras, en definitiva, yo entiendo que no solo para alimentación animal resultan en un sobrecosto, salvo que la utiliza, no sé, en ppm o en un kilo por tonelada, pero igual para el caso del diésel también tenemos lo mismo. Es decir, que el hecho de que los sistemas de producir biomasa impliquen un sobrecoste en energía, en movimiento, en, digamos, luego cosechar esa biomasa que está en agua, pues quizás no sea competitivo. A nivel experimental puede que sí, pero yo creo que las microalgas tienen más valor que para transformarlas en diésel. Es decir, podemos en una biorefinería extraer, como cuando sacrificamos el cerdo, ¿no? Ya estamos en la cultura española. Es decir, hay que sacar todas las piezas posibles y todas por separado valen más que utilizando la biomasa cruda. Entonces ahí es donde... Pero en la parte de biodiesel yo que ahí no es mi fuerte, entonces me siento un poco... No te preocupes, mira, preguntamos por el pienso, ¿no? Que aquí tenemos a Elvira también, bueno, y Julio también, puede también, si quiere, contestar o intervenir. Es verdad que se está planteando ya y de hecho se está utilizando, en algunos piensos se está utilizando, pero entiendo que más como aditivo que no como sustitutivo de las harinas ahora mismo de pescado o otras harinas vegetales. ¿En ese programa vuestro tenéis previsto de seguir avanzando como sustituto de materia prima en vez de como aditivo? Sí, claro. Aquí nos encontramos con el reto del escalado, ¿no? Como estamos hablando. Entonces, es verdad que hay dietas que ya están incluyendo, pues, por ejemplo, las algas como fuente de aceite, ¿no? De grasa, lo comentábamos antes, en dietas muy concretas, ¿no? Con ciertos objetivos muy concretos para cubrir algunos cuadernos de cargas de clientes muy concretos, pero yo creo que de aquí a no mucho se va a incorporar en mayor medida como un ingrediente habitual y de hecho, bueno, es uno de los objetivos, ¿no? El poder disminuir esa dependencia de las materias primas de origen marino. ¿Alguien tiene alguna cuestión o algo de esto? ¿O alguien quiere, Julio, tú como también en la materia, algo quieres preguntar alguna cosa? No de acuerdo con él. Totalmente. Así que el tema de... Pásale el micrófono. Aquí, no. Es que es para que lo oigan los que están en casa, ¿vale? Para que no... Sí, no, comentaba que estoy de acuerdo con lo que comentaba Elvira.
Bueno, en las fábricas de piensos estamos continuamente buscando nuevas materias primas, buscando cómo esa cesta de la compra que hacemos para darle el mejor producto más económico a nuestros clientes, pues buscamos todo lo que son nuevas materias primas. Las algas ya están en nuestra cartera, pero como comentaba Elvira, pues bueno, son todavía productos materias primas que utilizamos en ciertas especialidades, buscando esa calidad que nos aportan, ¿no?, en ese momento. Pero no podemos utilizarlo todavía por el tema económico, el tema del escalado, que llegará, pero no lo podemos utilizar como una materia prima general, como una commodity en todos los piensos. Pero yo estoy seguro que llegará tarde o temprano y bueno, pues el conocimiento que se va desarrollando tanto en las administraciones, en los centros públicos como en nuestros propios centros, pues es la vía para que lo podamos hacer. Gracias. Sí, Julio es de la empresa Scretin y aquí está asistiendo. Yo una última pregunta haría a Juan Miguel, ¿no?, para el tema, porque la verdad es que una cosa que preocupa mucho en el tema de la acuicultura, todo el tema del estrés y de cómo disminuir ese estrés en lo que es el movimiento, ¿no?, de peces y también con vista al sacrificio final, ¿no?, que parece que también puede tener. ¿Piensas que puede tener alguna aplicación concreta la utilización de estos compuestos de algas en ese hecho concreto de disminuir el estrés y que pueda a lo mejor facilitar algún método de sacrificio o algún movimiento? Sí, yo creo que realmente es una pregunta muy interesante, porque si tenemos el concepto de alga como biorefinería, bioproductor de diferentes compuestos, necesitamos seguir investigando si podemos tener compuestos que puedan atenuar procesos de estrés, con lo cual, bueno, en nuestros experimentos parece que sí existen, para mejorar lo que es la salud intestinal, mejorar lo que es el bienestar animal, disminuyendo el estrés, y luego intentar aplicarlo en lo que creo, Juan Manuel, que tú has tocado, lo que son los puntos críticos del cultivo. Es decir, el tema de sacrificio es interesantísimo, el tema de transporte es interesantísimo. También a mí me gustaría poner sobre la mesa esas primeras etapas, ¿sí?, ese proceso en el cual estamos pasando de una larva a un alevín, en el cual quizás no se necesite tanta cantidad, pero sí una calidad, un cierto producto que nos dé un plus diferencial. Entonces, quizás ahí sea un aspecto que debemos de profundizar, básicamente teniendo en cuenta que antes deberíamos de tener la capacidad de poder caracterizar, obtener esos compuestos específicos, pensando en que puedan mejorar los procesos de estrés en la práctica acuícola. Creo que es una vía que tenemos que investigar y que tenemos que seguir profundizando en su estudio. Muchas gracias. Gracias. Sí, bueno, yo tenía un par de preguntas de la presentación de Juan Miguel y de Francisco Javier Alarcón, que ambas me han parecido muy interesantes, pero me han quedado una duda en cada una de ellas. A Juan Miguel Macera le quería preguntar si nos podía explicar un poquito en qué consiste lo de la electrofisiología, esa parte que ha explicado, sobre todo la parte de cortisol y esos análisis que estamos todos más acostumbrados, pero eso de electrofisiología exactamente un poco por encima qué es. Y a Francisco Javier Alarcón quería preguntarle, la gráfica del final que nos mostraba muy visualmente en los tres colores, la tasa de crecimiento estaba sobre todo en gris, que ni mejoraba ni empeoraba, pero hacía énfasis en la parte de la salud intestinal, donde casi todo era verde, y ha comentado que esa salud intestinal está relacionada con una mayor asimilación de los nutrientes. Entonces me gustaría saber si hay una explicación de por qué, si hay una mayor asimilación de nutrientes, luego nos ha traducido en una mayor, tasas de crecimiento y demás, y se han mantenido estables, porque no ha sido verde también. ¿Comienzo yo? La verdad es que las técnicas de electrofisiología son muy interesantes. Como dije en la presentación, las hacemos en colaboración con el doctor Juan Fuentes de la Universidad del CICIMAR en Algarve, y básicamente lo que nosotros hacemos es que cogemos una porción de intestino, o necesarios en el punto final, sacrificar el animal. En nuestra experiencia sabemos que tenemos
un tiempo de 1 hora en el cual el tejido está vivo, eso es un problema, con lo cual nosotros lo que tenemos que hacer es llevar el equipo de electrofisiología, porque es un equipo bastante interesante, pero es complejo, llevarlo cerca o al lugar donde vayamos a hacer ese muestreo. Entonces, ¿qué es lo que nos permite obtener? ¿Qué información nos da? Pues lo que nos va a dar es una información sobre permeabilidad y capacidad de transporte del intestino. Y eso nos abre mucho juego, porque voy a poner otro ejemplo que nos ha sacado aquí. Nosotros hemos estudiado la inclusión de aflatoxina, un contaminante, un amigo de hongos, sobre el efecto fisiológico a nivel de los peces. Entonces, ¿por qué hemos hecho esto? Bueno, sabemos que si vamos a trabajar con productos vegetales, un gran problema puede ser la proliferación de hongos, que uno de sus derivados son las toxinas como aflatoxina. Entonces, lo que hemos observado es que la aflatoxina está modificando las capacidades de absorción del intestino y modificando la permeabilidad. Si pensamos que el intestino es esta primera barrera entre el tracto intestinal, que es luz fuera del animal, y el interior, estamos alterando las capacidades de absorción. Entonces, eso es algo que en ganadería terrestre se sabe cuando trabajan con compuestos de origen vegetal susceptibles de contaminarse con hongos debido a una mala preservación. Entonces, quizás no en nuestros climas, pero si vamos a otros climas tipo en países asiáticos, eso es también un gran problema para la inclusión de materia vegetal en los piensos. Entonces, ¿qué es lo que nos da esta técnica? Esta técnica es bastante interesante porque en combinación con procesos de biología molecular, donde podemos calcular la expresión de ocludinas, que son genes que también te va a dar una información sobre la salud intestinal, nos va a permitir saber si una determinada dieta o la existencia de un determinado compuesto en esa dieta está alterando esas capacidades absortivas del intestino. Como digo, es interesantísimo ese tipo de técnicas, pero como tú muy bien has dicho, en combinación con otras técnicas donde podemos medir aspectos metabólicos o aspectos del estado de estrés del animal. Para responderte un poco, para ver en el cuadro que os presentaba del estado de la mucosa, digamos, tenemos como 3 patas para ver lo que ocurre ahí. Una eran las enzimas digestivas, enzimas relacionadas con los procesos de digestión, tripsina, quimotripsina, y otras enzimas que son fosfatasa alcalina y aminopectidasa, que están relacionadas con procesos de absorción a nivel intestinal. Entonces, nosotros midiendo ambos grupos de enzimas podemos ver si se incrementa la capacidad de digestión o se incrementa la capacidad, digamos, de absorción a través de la mucosa intestinal. En el caso de la fosfatasa y la aminopectidasa, la inclusión de algas aumenta la capacidad de absorción a través de... Por eso las luces aparecían verdes. Pero no solo en cuestiones de funcionalidad, es decir, la otra pata sería observar la mucosa intestinal, el estado, la ultraestructura. Entonces, eso lo vemos con microscopía óptica y microscopía electrónica de barrido y de transmisión. Y entonces lo que hacemos son una serie de medidas de la longitud de las vellosidades, del ancho de la lámina propia, que pueden indicar enteritis, y luego en la microvellosidad lo que medimos son la altura de las microvellosidades, el grosor, la densidad. Y entonces de ahí sacamos todos esos parámetros que eran verdes, ¿no? que por la superficie de absorción, la longitud del de la microvellosidad. Y entonces, si tenemos para que tenga unas microvellosidades más largas y más densas, tenemos mayor superficie de absorción. Sería esperable un mayor crecimiento, pero ten en cuenta, bueno, hemos visto que la mayor parte de las luces aparecían en gris o incluso algunas de ellas en rojo, ¿no? Cuando tú metes demasiadas microalgas puede hacer el efecto contrario, ¿no? Porque estás metiendo una materia prima que tiene celulosa, que puede tener y puede generar ciertos problemas. ¿Qué pasa? Así que los piensos comerciales están súper optimizados a nivel de requerimientos de peces, entonces es muy difícil mejorar el crecimiento porque están súper optimizados. Ahora bien, lo que sí hemos visto es que cuando tú formulas un pienso que es subóptimo, que lo fuerzas más allá de lo que se hace a nivel comercial, es decir, minimizando el nivel de harina de pescado, minimizando el aceite de pescado e incrementando el nivel de proteínas vegetales, entonces ahí sí estás forzando al animal, estás forzando sus mucosas. Sabes que la harina vegetal produce enteritis, el exceso de harina vegetal, y entonces ahí sí hemos visto que esas mejoras en las mucosidades hacen que los peces
digamos, control negativo, que tienen un alto contenido en vegetal, reviertan y se pueden acercar al control positivo, que sería el que se aproxima más al cercano. Entonces, porque estamos trabajando en condiciones que son más subóptimas. Entonces, cuando tú trabajas con un pienso estándar, incorporas el aditivo, nota cierta mejoría, pero es muy difícil que puedas encontrar mejoría en el crecimiento, porque realmente lo que estás incorporando es un ingrediente que a bajo nivel no aporta mucha proteína, pero sí te aporta un conjunto de sustancias bioactivas que pueden tener un efecto sobre la mucosa. Es decir, y es muy importante decir que la mucosa y ese microvillo sea alto, sea denso, bueno, porque te da más absorción de nutrientes. Hemos visto que en unos experimentos sí mejora el aprovechamiento del alimento, pero también es una barrera física frente a patógenos. Es una barrera para prevenir y proteger lo que hay debajo, que ya es tejido vivo, de los patógenos o bacterias que estén oportunistas y esperando su hueco, que ocurriría cuando tú, por ejemplo, metes mucha harina vegetal y al final tienes un proceso de proinflamación, y entonces sí puede haber un hueco, y muy importante cuidar esa mucosa para prevenir la salud. Entonces, muchas gracias, Javier. Tenemos que acabar ya porque hemos superado la hora prevista. Si alguien quiere hacer un último comentario en la mesa, y si no, pasamos a la clausura. ¿Alguien se ha quedado con algo de decir algo? No hay nada, perfecto. Pues entonces desde aquí mismo, si os parece, hago la clausura de la jornada. La verdad es que satisface mucho el volver a tener una reunión presencial después de tanto tiempo, el que podamos compartir, el que podamos haber tomado café juntos y haber hablado de muchos temas. Yo creo que, bueno, que las presentaciones han sido un lujo. Está claro que las algas micro y macro tienen un camino por delante que recorrer realmente importante, y un papel que desarrollar en el campo de la acuicultura mucho mayor que el que todavía ahora mismo está desarrollando. Por lo tanto, SETACUA está comprometido en seguir trabajando en esta línea. Me consta que las universidades con las que colaboramos permanentemente, y especialmente Almería y Cádiz, que están aquí presentes, también están interesados en ello, y yo creo que habrá próximas y interesantes reuniones en esta materia. Sin más, pues clausuramos la jornada. Damos las gracias a todos los que desde ahí, desde la distancia, habéis estado pues acompañándonos en esta reunión. Espero que hayáis sentido pues que ha valido la pena este tiempo que le habéis dedicado, y a los que aquí estáis pues también agradeceros el esfuerzo de estar aquí con nosotros, ¿vale? Pues nada más, simplemente muchas gracias y hasta la próxima.